La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores Intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Nuevo bloque de Mundo Agro para compartir con ustedes información para el sector productivo, un tema que es recurrente pero realmente muy importante, está directamente vinculado a las próximas campañas, a los estudios que hace la Bolsa de Cereales de Córdoba y a cómo se ven próximas campañas como por ejemplo la de maíz, donde hay mucha expectativa. Aquí algunos datos realmente muy interesantes que compartimos con ustedes. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Ramiro, finalmente se aprobó el presupuesto, se proyectaba un aumento impositivo para el campo, la cuestión quedó a la mitad. ¿Qué se puede decir respecto a cómo ha quedado en líneas generales para el sector productivo? Bueno, si bien es un tema que venimos charlando y que en las últimas semanas tuvo muchas marchas y contramarchas, finalmente en el presupuesto que se le dio media sanción todavía no está aprobado del todo, falta la revisión por la parte de la Cámara del Senado. Entonces, hasta ahora lo que se dejó establecido es que las retenciones sobre la soja puede llegar hasta un 30%. Recordemos que con los cambios, el aumento en las retenciones último que hubo, hoy en día hay unas retenciones en torno al 28,5% de alícuota efectiva para la soja, el aceite y la harina de soja, y un máximo de 12% para el resto de los productos, que hoy la alícuota efectiva es de un 10,5%, es decir, está en manos del gobierno poder elevar aún más la presión impositiva sobre el sector agroindustrial, lo cual no es una buena noticia, más que todo por cómo se han achicado los márgenes de rentabilidad. Incluso hay zonas de la provincia donde sembrar en campo alquilado ya está dando negativo. Respecto a bienes personales, que era uno de los temas que más discusión generó, finalmente no se aprobó o continúa la exhibición sobre lo que es personas físicas y sucesiones indivisas, pero las sociedades sí van a tributar el impuesto con una alícuota del 0,25%, lo cual nuevamente vuelve a aumentar la presión impositiva sobre las actividades agroindustriales y más que todo sobre la producción agrícola. Entonces, bueno, la verdad que no es una buena noticia para el sector, más que todo recordando lo que han sido el aumento de las retenciones, la eliminación de los reintegros a la exportación, lo cual va en desmedro de lo que se pregona de mayor producción, ser supermercado del mundo. Entonces eso agarra a un sector golpeado por una sequía y con muchas actividades con problemas como el sector lácteo, el sector porcino. Entonces la verdad que no es un buen panorama por lo menos para la agroindustria. En cuanto a bienes personales, ha quedado eximido el cobro sobre lo que era el impuesto inmobiliario, es decir, la tenencia del campo antes tributaba bienes personales. En este caso, la sanción en diputados ha revisado esa posibilidad. Sí, en realidad es de esta manera. En bienes personales, el inmueble rural estaba eximido.
el inmueble rural sí pagaba en impuestos provinciales y algunos casos también municipales por el tema de la renta provincial, digamos, rentas de la provincia, que incluso hubo un revalúo fiscal en 2017 donde se actualizó fuertemente en algunos casos la base de cálculo del impuesto, porque muchas provincias bienes personales estaba previsto que fuera descendiendo y desapareciera en 2022 y por el pacto fiscal, entonces los gobernadores, como es un impuesto que se coparticipa y iban a recibir menor coparticipación, se adelantaron y aumentaron con esa evaluación fiscal, aumentaron nuevamente la base imponible y recuperaron el impuesto por otro lado. El tema es que ahora no va a desaparecer bienes personales, y hay una base de cálculo del impuesto más alta, por lo tanto significa más tributación, es decir, seguimos en la misma, digamos, siempre cobrar más impuestos, y por ahí no están viendo desde el gobierno que esto significa menor inversión por parte de los productores, menor transformación sobre la producción, es decir, menor valor agregado. Entonces finalmente eso produce un recorte en la recaudación, o sea que lo que sacas de un lado también por el otro termina cayéndose. Digamos que la presión sobre el campo en la cuestión impositiva sigue siendo cada vez más fuerte. Sí, es uno de los sectores, es el sector que más tributa en la economía argentina, lo cual es muy gravoso porque al ser un sector muy competitivo en un momento que se necesita salir a vender al mundo, estamos poniéndole una piedra que no le permite desarrollarse más rápidamente y actuar como motorizador de otras actividades. Todos sabemos lo que significa la agroindustria para el resto de la economía, cómo impacta en la construcción, cómo impacta en los transportes, cómo impacta en los comercios, en diversas actividades y más que todo en los pueblos y localidades del interior del país. Bueno, por allí hemos escuchado algunas opiniones de gente que dice que por contrapartida el campo ha recibido como un beneficio un dólar más caro que le permite a la hora de la exportación seguramente obtener un negocio más redondo. Pero también tenemos que hablar de que hay aranceles para exportar. No solo que hay aranceles, sino que de acuerdo a las distintas actividades tenés costos que están dolarizados. Por ejemplo, en lo que es agricultura, alrededor de un 50% de los costos están dolarizados, por lo tanto el traslado a costo de la devaluación es inmediato. En actividades como la lechería, del 70 al 80% está en dólares, e incluso después ellos venden su producto a un mercado interno que no le está convalidando un alza de precio. Entonces ahí tenés un aumento de costo y no podés trasladarle un mayor precio a la sociedad. Lo mismo sucede con el cerdo, si bien el componente de costos en dólares es menor y también en la producción de carne de ganadería bovina. Entonces no es tan así de que es un dólar más alto, genera por sí solo un reacomodamiento y una solución mágica. Y más porque no se han tenido en cuenta con esto del aumento de aranceles a la exportación, no se han tenido en cuenta distintos tipos de situaciones como por ejemplo distancia a puerto, porque no es lo mismo el impacto de este arancel en producciones que se hacen cerca del puerto como producciones a más de 500 kilómetros en Salta y las provincias del norte, o en algunos productos como el garbanzo, que se está calculando la alícuota sobre un precio FOB teórico y no sobre el verdadero valor de los negocios de exportación, y además es un tributo que finalmente se traslada todo al productor, siendo que un precio FOB tiene distintos componentes a través de la cadena de valor. Entonces la incidencia en ese caso, en vez de ser de un 10-12%, como es lo que está establecido como máximo, al precio del productor significa una baja del 25 al 30%. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Y aquí ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar, nuestro canal de YouTube y, por cierto, nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias.